Bueno, bienvenidos a la segunda clase de la guía de termodinámica de agujeros negros. Hoy vamos a tener una clase partida en dos. La primera parte de la clase la voy a dar yo y va a ser una continuación de lo que vimos la clase pasada. Y la segunda parte la va a dar Juanma y va a hablar un poco más de fenomenología de agujeros negros. Entonces, bueno, arranquemos. O sea, el tema de el tema de lo que voy a explicar yo es, bueno, un poco seguir esa línea para tratar de llegar más o menos, muy por arriba, a la idea de la correspondencia ADS-SFT, contar un poco por arriba qué es eso, un aspecto de esa correspondencia, que es la fórmula de Ryuta-Kayanagi, que ya les voy a explicar. Um, y después, por último, si tengo tiempo, uh, bueno, muy brevemente hablar de eso que comentamos al final de la clase pasada, de cómo en el último año se está empezando a avanzar en una posible resolución de la paradoja de la información. Entonces arranquemos como motivación a ASFT relacionada con lo que vimos la clase pasada. Arranquemos con una cosa que se llama el principio holográfico, que es una cosa un poco vaga, pero bueno, es una buena motivación, me parece. Y, o sea, la cosa viene como una consecuencia de la segunda ley generalizada que discutimos un poco la clase pasada. La segunda ley generalizada es la segunda ley, pero donde uno dice que la entropía del sistema, en el estado inicial y en el estado final, es la entropía de los agujeros negros que haya más la entropía de lo que hay afuera de los agujeros negros. O sea, es la segunda ley, pero teniendo en cuenta la entropía de los agujeros negros. Entonces vamos a ver una consecuencia muy sencilla de esta segunda ley generalizada. Entonces es lo siguiente. O sea, pensemos en una bola cuya superficie tiene área A. ¿De acuerdo? Y adentro de esa bola tenemos materia con una masa que es menor a la masa necesaria para que esta bola sea un agujero negro. Es decir, este MA es la masa que tendría que tener la bola adentro para que fuera un agujero negro. ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos menos masa, de manera que no tenemos un agujero negro. Entonces, una consecuencia de la segunda ley generalizada es que la máxima entropía que puede haber adentro de esta bola es A sobre 4. Vamos a ver por qué. Supongamos que adentro de esta bola hubiera una entropía mayor, o sea, la materia que hay acá adentro de esta bola, tuviera más entropía que A sobre 4. Supongamos que no se cumple este statement, sino que tenemos más entropía que A sobre 4. Entonces, bueno, entonces yo lo que podría hacer sería agarrar materia que tenga fuera, o sea, una cantidad de materia que tenga una masa igual a MA menos M, y la dejo, o sea, la introduzco dentro de esta bola. Al hacer eso, bueno, primero de todo, al meter acá una materia de masa MA menos M, lo que hago es crear un agujero negro, o sea, convertir esta bola en un agujero negro. Bueno, al sacarle materia al exterior, estoy disminuyendo la entropía del exterior. Al menos habrá alguna forma de hacerlo de manera que pueda disminuir la entropía del exterior. Y al mismo tiempo, la entropía final de la bola, como al final la bola va a ser un agujero negro, la entropía final de la bola va a ser la de un agujero negro, es decir, A sobre 4. Por lo tanto, si mi entropía inicial acá adentro era mayor a A sobre 4, estoy haciendo decrecer la entropía del universo. Entonces estoy violando la segunda ley generalizada. O sea, entonces tenemos acá una consecuencia sencilla de la segunda ley generalizada. Dentro de una bola de área cuya superficie tiene área A, no puedo tener más entropía que la entropía que tendría un agujero negro de ese área. Bueno, esto sugiere lo siguiente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la superficie en celdas, en celditas. Bueno, que deberían ser todas del mismo tamaño. Vamos a decir que tienen tamaño área A chiquita. ¿De acuerdo? Y supongamos, imaginémonos, que podemos representar los estados del sistema como estados de este conjunto de celdas.
que tenemos, o sea, que dividen la superficie. Y digamos, por ejemplo, que tenemos k estados posibles por celda. Si pudiéramos hacer eso, entonces recuperaríamos este comportamiento en el sentido de que la máxima entropía que tiene un sistema que podemos describir de esta forma, como yo les digo, es proporcional al área de la esfera. ¿Por qué? Bueno, porque, claro, si los estados de mi sistema los puedo codificar como estados de este conjunto de celdas que tengo en la superficie, bueno, entonces la máxima, o sea, la máxima entropía que puedo tener en este conjunto de celdas corresponde a que todos los estados del sistema sean igualmente probables, es decir, la máxima entropía es el logaritmo del número total de estados posibles. El número total de estados posibles, si tengo k estados por celda, es k elevado al número de celdas, que es el área dividido por el área de una celda. Y bueno, esto claramente, bueno, esto sale fuera del logaritmo y tengo que, en ese caso, o sea, si puedo codificar los estados de mi sistema como eso, estados de este conjunto de celdas que tengo en la superficie, entonces recupero este comportamiento de que la máxima entropía que puede tener el sistema es proporcional al área de la superficie. Bueno, dado que, o sea, dado que asumiendo que puedo hacer eso, asumiendo que puedo codificar los estados del sistema como estados de la superficie, o sea, digamos, como estados de las celdas en las que tengo dividida la superficie, recupero el comportamiento predicho por la segunda ley generalizada, bueno, eso sugiere que quizás es verdad eso. Quizás es verdad que en presencia de gravedad, porque acá es importante que estaba la gravedad, digamos, quizás es verdad que en presencia de gravedad, toda la información sobre el estado de un sistema está de alguna forma codificada en la superficie de ese sistema. Y esta idea es lo que se llama el principio holográfico, que es una cosa que fue formulada en los 90, a principios de los 90, por 't Hooft, que es un premio Nobel, por otras razones, y después, continuada esa idea por otro físico muy importante que es Susskind. Bueno, entonces, esta es una idea que, así tal como yo se la he presentado, es una cosa bastante vaga. Primero, o sea, lo que he presentado no es un argumento, obviamente no es una derivación, por eso se llama principio, porque no, o sea, no es un teorema, no es ninguna derivación de nada, es simplemente un argumento heurístico de que quizá hay algo de eso acá, quizá está pasando algo de esto. El principio es vago en el sentido de que tampoco me dice cómo codificar la información del sistema en la superficie. Pero bueno, todas estas cosas, este principio vago, pocos años después de que se formulara el principio holográfico, se convirtió en algo mucho más concreto con la conjetura de Maldacena, que es la conjetura ADS-CFT. Y ahora les voy a contar un poco, también muy por arriba, de qué se trata eso. Y o sea, el enunciado de la conjetura es que la gravedad en ADS significa anti de Sitter, es equivalente a una CFT en su borde, en el borde de ADS. CFT significa Conformal Field Theory, teoría de campos conforme, y ahora les voy a explicar un poco qué son estas cosas. ADS, bueno, ADS es un espacio-tiempo, y acá lo que estoy representando es solo el espacio. Es decir, ADS sería esto que estoy representando, este disco, más el tiempo, que el tiempo va en la dirección perpendicular a la pantalla. Entonces, bueno, el espacio de ADS es un disco normal y corriente. Lo único raro que tiene este disco es que las leyes de la geometría en este disco son una cosa rara. Y para visualizar cuáles son estas leyes de la geometría, simplemente, para eso está bueno este dibujo, simplemente tienen que pensar que todos estos peces que aparecen acá tienen el mismo tamaño. O sea, las leyes de la geometría en el espacio de ADS son tales que todos estos peces que aparecen acá tienen el mismo tamaño. Entonces, en particular, esto significa que el borde del disco en realidad está a distancia infinita, porque para llegar al borde tengo que pasar por infinitos peces. Los peces se van haciendo cada vez más chicos, pero en realidad todos tienen el mismo tamaño, así que tengo que recorrer una distancia infinita para llegar al borde. Bueno, estas líneas blancas que aparecen son las geodésicas de ADS, que son, bueno, geodésica significa la línea más corta entre dos puntos. Por ejemplo, entre este punto y este punto, o digamos, entre este punto y este punto, la línea más corta no es la recta, sino que es esta curva de acá, que en realidad es un
es un arco de círculo, es un arco de circunferencia. Bueno, eso es un poco la idea de lo que es el espacio AES. AES es simplemente un disco con, o sea, más el tiempo. O sea, la parte espacial de AES es lo que se suele llamar el disco de Poincaré. También se le llama el plano hiperbólico o también se le llama el plano de Lobachevsky. Quizá algunos de estos tres nombres les suenan. Bueno, bueno, esto es el espacio, la parte espacial de AES, que es el disco de Poincaré. Simplemente es esto, es un disco normal y corriente, lo único que tiene unas leyes de la geometría raras ahí dentro. Bueno, entonces la idea es que en el borde, que es la circunferencia que hay acá, el borde del disco, o sea, hablar de gravedad acá dentro es lo mismo que tener una CFT acá. Una CFT es una teoría cuántica de campos, que ya sé que muchos de ustedes no estudiaron teoría cuántica de campos, no se preocupen, no pasa nada. Pero bueno, es una teoría cuántica de campos que tiene una simetría extra que no tienen en general las teorías de campos relativistas. Las teorías de campos relativistas tienen todas, la simetría Lorentz. La CFT tiene, además de la simetría Lorentz, tiene simetría de escala. Igual no se preocupen por esto. En la clase pasada ya hablamos un poco de teorías cuánticas de campos, hablamos del electromagnetismo pensado como una teoría cuántica de campos, y les dije que podíamos visualizar el campo electromagnético como un sistema de osciladores armónicos acoplados. Pues acá visualícenlo de la misma manera. O sea, si hablamos de una CFT en el borde, piensen simplemente que estoy hablando de un sistema de osciladores armónicos acoplados acá en el borde. Es un sistema cuántico de osciladores acoplados. Entonces, para hacer un poco más preciso el enunciado de la conjetura, la idea es que a cada configuración del campo gravitatorio acá dentro le corresponde un estado de la CFT, es decir, un estado de mi sistema cuántico de osciladores armónicos acoplados. Y bueno, cuando hablamos de configuraciones del campo gravitatorio en relatividad general, en realidad de lo que estamos hablando es de distintas geometrías. Es decir, cuando hablamos acá, cuando yo les digo configuraciones del campo gravitatorio adentro de este disco, en realidad lo que estoy pensando son deformaciones de esta geometría. Es decir, deformaciones donde, bueno, si quiero seguir con peces que tengan todos el mismo tamaño, bueno, tengo que deformar un poco este dibujo. Sería un poco esta idea. Bueno, entonces la correspondencia a SSFT hace, o sea, el enunciado de la conjetura es mucho más preciso que lo que yo les estoy diciendo. Hay un diccionario específico que dice cómo a cada geometría le corresponde un estado. Simplemente les doy un par de ejemplos. En el caso en que la geometría es esta, es la de ADS, no está deformada la geometría de ADS, en este caso el estado correspondiente en el borde es el estado fundamental del sistema de osciladores armónicos acoplados, que bueno, es lo que solemos llamar el vacío de las FT. En el caso en el que la deformación de la geometría es una deformación violenta, en la que tengo un agujero negro acá adentro, pues entonces el estado que le corresponde en el borde es un estado térmico, un estado mixto térmico, a la temperatura del agujero negro. Bueno, esos son dos ejemplos, pero bueno, hay todo un diccionario que relaciona de forma concreta, bueno, eso, cada estado con, o sea, cada geometría, cada deformación de la geometría de AES con un estado de la CFT que tengo en el borde. Yo no voy a hablar, no voy a ser muy, o sea, no voy a hablar de este diccionario en general, pero sí voy a hablar de una entrada de ese diccionario, de un aspecto de ese diccionario, que es lo que se llama la fórmula de Ryuta-Kayanagi. Entonces, para presentar esta fórmula, bueno, de vuelta dibujo ADS, el disco, bueno, siempre, no voy a olvidarme siempre del tiempo, solo voy a hablar del espacio. Entonces, esto es bueno, ADS, la parte espacial de ADS. Bueno, y esto acá la geometría podría ser la de ADS o podría estar un poco deformada, no importa. Y entonces, como decíamos, bueno, acá en el borde tenemos una CFT que lo visualizamos como un sistema de osciladores armónicos acoplados. Entonces, bueno, ahora concentrémonos en un subconjunto de esos osciladores. Estos tres osciladores que marqué en rojo. Bueno, si yo, por ejemplo, calculo, acá, bueno, ese sistema estará en algún estado que corresponde a la geometría que tengo en el interior. Bueno, pues un aspecto de ese estado en el que está el sistema es el estado reducido de mis tres osciladores. Con ese estado reducido yo me puedo calcular
la entropía de von Neumann, de ese estado reducido, que es la entropía de entrelazamiento, como todos sabemos, de estos tres osciladores. Entonces, la entropía de entrelazamiento de mi subsistema es un aspecto específico del estado en el que se encuentra mi sistema completo. Es un aspecto. Y de acuerdo con la correspondencia, este aspecto debería tener alguna contraparte geométrica. La fórmula de Ryuta-Kayanagi lo que me dice es cuál es la contraparte geométrica de la entropía de entrelazamiento de este subsistema. Bueno, cuando yo tome, o sea, esto ya lo mencioné en la clase pasada, en realidad, cuando pensamos en un campo como un sistema de osciladores acoplados, en realidad es en un límite, es en el límite en el que yo tengo infinitos osciladores acá. Cuando tomemos ese límite, entonces en ese límite, este sistema de tres osciladores, bueno, se convierte en una región del espacio. ¿De acuerdo? Así que voy a estar hablando de la entropía de entrelazamiento de una región del espacio. Bueno, esta región llamémosle R. Y entonces la fórmula de Ryuta-Kayanagi que me da una prescripción geométrica para calcular la entropía de entrelazamiento de mi región R, que es un subconjunto de todos los osciladores armónicos que tengo en el borde. Y esta prescripción es la siguiente. La entropía de entrelazamiento de R es el área de esta superficie dividido 4. Bueno, acá todo aparece, o sea, esto es, en realidad dirían, esto es una curva. Sí, está bien, porque ahora estoy representando el espacio como una superficie bidimensional. En realidad, si quisiéramos pensar, si el espacio fuera una superficie tridimensional, bueno, entonces esto sería en realidad una superficie. O sea, si el espacio fuera tridimensional, pero no lo puedo representar, entonces esto sería una superficie bidimensional. Pero quedémonos con esta imagen en la que el espacio es una cosa bidimensional, entonces esta superficie es una curva. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula de Ryuta-Kayanagi me dice que la entropía de entrelazamiento de esta región es el área de esta superficie o de esta curva, o sea, o la longitud de esta curva, dividido 4. ¿Y qué es esta superficie? Esto se llama la superficie de Ryuta-Kayanagi y se define por dos propiedades. Bueno, es la superficie más chica, es una superficie de área mínima, o si pensamos que es una curva, es una superficie de longitud mínima, que comparte el borde con la región R. Es decir, que está anclada en el borde de R. Y después se le pide una segunda condición, que en la mayoría de los casos no es muy importante, pero en algunos casos sí lo es, que es que sea homóloga a R. Homóloga significa que la superficie gamma junto con R forman el borde de alguna región. En este caso, gamma y R forman el borde de esta cosa de acá que tengo acá dentro. O sea, en esta situación en que yo dibujé, en realidad no hace falta imponer la condición de homología, porque siempre que yo tenga una superficie anclada en el borde de R, al final siempre va, o sea, la condición de homología no hace falta imponerla, siempre se va a cumplir. Esta condición de homología es importante cuando las deformaciones de la geometría de ADS que tengo acá dentro son tan violentas que tengo agujeros. Entonces, es importante la condición de homología. Pero vamos, entonces, la fórmula de Ryuta-Kayanagi me dice, la entropía de entrelazamiento de una región es el área, o sea, es proporcional al área de la superficie más chica que puedo dibujar anclada en el borde de esa región, con una condición extra que es la condición de homología. Ya ven que esto se parece mucho a la fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de los agujeros negros, solo que este gamma ahora no es el horizonte, sino que es otra superficie. Bueno, entonces, esto es una entrada del diccionario holográfico. Uno de los, o sea, uno de los aspectos de esta correspondencia entre... Voy hasta la ferretería. Perdón, es que sí, es un aspecto de la correspondencia entre estados en el borde y geometría en el interior. Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos de esto. Y esto, a ver, voy a tratar de preguntárselo a ustedes, a ver qué me dicen. Perdón, un segundo. Pregúntale a otro porque estoy en clase, ahora no tengo... perdón, es que tengo el plomero y me estaba preguntando algo. Bueno, entonces, yo les pregunto a ustedes, a ver si alguno me sabe decir, de acuerdo con la fórmula de Ryuta-Kayanagi, ¿cuál es? O sea, imagínense que el subsistema que me interesa ya no es
una parte del borde, sino que es el sistema entero. Son todos los osciladores armónicos que tengo en el borde. Es decir, la entropía de entrelazamiento de esta región es la entropía de von Neumann del estado global de mi sistema. Entonces yo ahora les pregunto, de acuerdo con la fórmula de Ryuta-Kayanagi, ¿cuál sería la entropía de este sistema? A ver si alguien me sabe responder. Yo me imagino que cero porque no tiene borde Perfecto, R. perfecto, muy bien. Es así, exactamente, muy bien. A ver qué dicen por acá. Gastón dice, la misma que el agujero negro, pero cambiando el radio correcto. Ok, ¿estás de acuerdo, Gastón, con lo que dice Gonza? Claro, o sea, ahora la cosa es que mi región en el borde, claro, ahora la cosa es que mi región en el borde es un círculo y esta región no tiene borde. Un segundo, voy a cerrar una puerta porque está la luz, ¿no? Ahora, mi región en el borde no tiene borde. Entonces, la superficie de Rita Kayanagi, una de las condiciones que tiene que cumplir es que su borde tiene que coincidir con el borde de mi región. Como mi región no tiene borde, la superficie de Rita Kayanagi tampoco tiene borde. Es decir, es una superficie cerrada. Entonces, acá la superficie podría ser, por ejemplo, esto. Como les decía, la cosa de la condición de homología acá no es importante porque se cumple inmediatamente. Esta superficie, junto con el borde del espacio, son el borde de una región que es todo lo que tengo afuera de mi circulito. Bueno, pero ahora este circulito lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Yo tengo que buscar el circulito más chico posible. Bueno, ¿cuál es el área mínima? Cero. Por lo tanto, la entropía del sistema es cero. La entropía es cero. Bueno, eso significa que, bueno, si yo deformo la geometría de ADS de cualquier forma, o sea, siempre que, si yo considero geometrías que deformen la geometría de ADS, pero no introduzcan agujeros acá adentro, de tal forma que yo pueda dibujar este disco sin meter ningún agujero, entonces los estados del sistema que tengo en el borde correspondientes a estas geometrías son estados puros, porque tienen entropía cero. Un caso particular es el caso donde no tengo ninguna deformación, que es cuando tengo AES, cuando la geometría acá adentro es AES. Y entonces ya les he dicho que el estado correspondiente en el borde es el vacío, y el vacío es un estado puro que tiene entropía cero. Bueno, eso es un ejemplo. Vamos a ver uno más, que es este. Es el caso en el que yo tengo una deformación de la geometría de ADS que es, tengo un agujero negro en ADS. Bueno, y eso no se lo puedo explicar de forma sencilla, pero geométricamente, si yo meto un agujero negro, lo que tengo que pensar es que realmente hago un agujero en ADS. Es decir, que esta cosa negra no está. O sea, mi espacio ahora es solo la parte azul. Lo negro no forma parte del espacio. Entonces yo les pregunto, a ver si alguien me sabe decir, en este caso, cuánto vale la entropía también de vuelta, de todo el sistema que tengo en el borde. A ver. Guille dice la del black hole, está bien. Claro, sería pi por radio de Schwarzschild al cuadrado. Exacto. Bien, pero, hay que, asumo que entienden por qué. O sea, la cosa es que hay que deducir esto a partir de Rita Kayanagi. Entiendo que es como lo están pensando. Por las dudas lo voy a... O sea, ahora, en este caso, si quisiéramos hacer lo mismo que hicimos antes, de dibujar un circulito pequeño, ahora tenemos un problema con la condición de homología. Porque ahora, este circulito, junto con la región que tengo en el borde, que en este caso es todo el borde de ADS, no forman el borde de nada. O sea, digamos, la región azul
toda la parte azul menos esto, a ver, voy a tachar esto, toda la parte azul menos lo que taché, tiene como borde el borde de ADS, lo rojo, el circulito que dibujé y también el, el horizonte del agujero negro. Así que el circulito que dibujé más el círculo rojo no forman el borde de nada. Para formar el borde de algo necesito agregar esta parte. Así que por esto no es, o sea, esta superficie, este circulito chiquito, no es un candidato a ser una superficie de Ryuta Kayanagi. Lo que sí es un candidato es una superficie de este tipo. Esta superficie sí que, junto con lo rojo, forma el borde de algo, que es toda esta cosa de acá. Así que lo que tengo que hacer es, de estas superficies, buscar la que tiene mínima área. ¿Cuál es? Bueno, esta. ¿Y cuál es su área? Bueno, el área del agujero negro. Así que, en el caso, o sea, en el caso en el que tengo un estado, mi estado del sistema en el borde es un estado térmico que corresponde a tener un agujero negro acá adentro, entonces la entropía de ese estado es justo la entropía del agujero negro. Bueno, eso, esto, o sea, nos da una... Antes, o sea, yo había comentado que es una pregunta abierta, ¿cómo interpretar, en términos de contar microestados, la entropía de un agujero negro? Bueno, esto nos da una forma de interpretarla. ¿Cómo la interpretamos? Bueno, o sea, ¿qué microestados cuenta la entropía del agujero negro? Bueno, la entropía del agujero negro es la entropía de las CFT que tengo en el borde. ¿Cuáles son los microestados que cuenta? Bueno, los microestados de las CFT. O sea, eso es una forma de interpretar la entropía de los agujeros negros. Claro que se restringe a agujeros negros que están embebidos en Anti de Sitter, que Anti de Sitter es un espacio que no es físicamente realista, no es el espacio en el que vivimos. Y también asume, esto asume que es válida la conjetura ADS-CFT. Bueno, la conjetura ADS-CFT es una conjetura, no es un teorema, pero yo quiero decir una cosa que, o sea, que no se lleven, o sea, que la palabra conjetura no los lleve a error. Es una conjetura porque no hay un teorema que establezca esta equivalencia, pero lo que sí hay es una enorme evidencia de que la equivalencia es correcta, porque hay muchas cantidades que se pueden calcular de ambos lados de la correspondencia y dan exactamente lo mismo. Y son cosas, digamos, son coincidencias no triviales. Así que, si bien la conjetura de SFT es una conjetura, hay una evidencia muy grande en su favor y, bueno, hasta donde yo sé, y yo le he preguntado sobre esto a gente que sabe mucho más que yo, la gente que trabaja en esto, que conoce bien este tema, no duda de que la conjetura es correcta. Bueno, entonces esto es todo lo que tengo que decir acerca de la conjetura de SFT y de Ryuta Kayanagi. Entonces voy a muy brevemente mencionar cómo, o sea, los avances recientes que ha habido en relación a la paradoja de la información, muy rápidamente. Entonces, estos avances hacen, o sea, ocurrieron en el último año, los primeros avances ocurrieron en el contexto de holografía y usando la fórmula de Ryuta Kayanagi. Y es en ese sentido en el que yo les voy a presentar un poco la idea, pero esto fue al principio, después estas ideas se han desarrollado más y hoy en día estas cosas se entienden sin necesidad de recurrir a holografía. Entonces les voy a presentar un poco la situación. Vamos a, o sea, vamos a pensar, vamos a graficar la entropía de un agujero negro que se evapora en función del tiempo. Esto es esquemático. El hecho de que sean rectas es simplemente, o sea, no se crean estas rectas, es una cosa esquemática. Pero la cosa es, bueno, arrancamos a t igual a 0 con un agujero negro y el agujero negro empieza a evaporarse y al evaporarse, bueno, va perdiendo, se va haciendo más chico, va perdiendo área y por lo tanto va perdiendo entropía. Eso es lo que representa este dibujo. La entropía del agujero negro va decreciendo con el tiempo hasta que llega un momento en que el agujero negro se evaporó y ya está, no queda nada, la entropía es 0. En este punto, alguien que sea muy avispado podría decir, oye, un momento, pero al principio de la clase pasada hablamos del teorema del área de Hawking, que dijo que el área de un agujero negro siempre aumenta, nunca disminuye. Acá estoy presentando una situación, que es la de la evaporación de un agujero negro, en la que el área está disminuyendo. Bueno, ok, o sea, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el teorema del área de Hawking asume una propiedad de la materia con la que forma el agujero negro y con la que interactúa ese agujero negro, que es una condición que se llama la condición de energía nula. Es una propiedad
muy razonable para materia clásica, pero resulta ser que la materia cuántica, en mecánica cuántica, esa propiedad se viola. Entonces, la materia cuántica no cumple la condición de energía nula. Y entonces, claro, la evaporación de un agujero negro tiene que ver con interacción del agujero negro con un campo cuántico, que es este campo de la o sea, el campo electromagnético de la radiación que emite el agujero negro. Entonces, bueno, o sea, cuando uno tiene en cuenta la interacción de un agujero negro con materia cuántica, ahí no es verdad, no se cumple la condición de energía nula, que era una hipótesis del teorema del área, por lo tanto no se cumple el teorema del área. Por eso puede ocurrir que disminuya el área de un agujero negro. Lo que no disminuye, la entropía del agujero negro disminuye, pero lo que sí se cumple es la segunda ley generalizada. Lo que no disminuye es la suma de la entropía del agujero negro más la entropía de lo que hay afuera, que es la radiación. Bueno, entonces la radiación, la entropía de la radiación, hace un dibujo más o menos de este estilo. Cuando el agujero negro se empieza a evaporar, bueno, empieza a haber cada vez más radiación, la entropía de la radiación va aumentando, hasta que llega, bueno, cuando el agujero negro se evaporó del todo, bueno, llega a un máximo y ahí se queda. El máximo final al que llega a la entropía de la radiación, o sea, es la entropía total del sistema al final, que es mayor que la entropía total del sistema al principio, de acuerdo con la segunda ley generalizada. Eso es una cosa que ustedes van a ver en un problema de la guía. Pero bueno, esto termodinámicamente está bárbaro, está genial, pero si ahora nosotros quisiéramos describir esto detalladamente, quisiéramos describir el proceso de evaporación del agujero negro detalladamente usando las leyes de la mecánica cuántica, y suponiendo, por ejemplo, partiendo, por ejemplo, de un estado puro, entonces esto no puede ser. O sea, si describimos detalladamente el proceso de evaporación, la evolución tiene que ser unitaria y, por lo tanto, si arrancamos con un estado puro, tenemos que terminar en un estado puro. Y al final de todo, cuando no hay agujero negro, la radiación no puede tener entropía. La radiación debe estar en un estado puro y, por lo tanto, su entropía debería ser cero. Al final del proceso, deberíamos tener la entropía de la radiación acá abajo. Es más, si describimos esto detalladamente, usando las leyes de la mecánica cuántica, si el estado inicial es puro, el estado global del sistema es puro todo el rato. Absolutamente todo el rato. Y por lo tanto, entonces, si el estado global es puro todo el rato, bueno, las partes, que son por un lado la radiación y por otro lado el agujero negro, las partes pueden estar en un estado mixto porque puede haber entrelazamiento, pero el estado global tiene que tener entropía cero. Acuérdense que cuando tengo un estado global puro, las entropías de las partes coinciden, son la misma. Supongo que se acuerdan de esto. Cuando el estado global es puro, la entropía de un subsistema es igual a la entropía del complemento de ese subsistema. Entonces significa que, cuando yo describa el proceso de evaporación detalladamente con la mecánica cuántica, voy a tener que decir que la entropía de la radiación siempre es igual a la entropía del agujero negro. Ahora, estas entropías que dibujé acá son entropías termodinámicas. La entropía termodinámica, si se acuerdan, la entropía termodinámica es la máxima entropía que puede tener un sistema. Si se acuerdan de teórica 3, una forma como uno llega a los ensambles, es decir, bueno, mi ensamble es el ensamble, mi ensamble va a ser la distribución de probabilidad que maximice la entropía de Shannon de mi sistema. Entonces la entropía termodinámica es la entropía de Shannon correspondiente a esa distribución de probabilidad. Así que podemos pensar en la entropía termodinámica como la máxima entropía posible que puede tener un sistema. Entonces, recapitulando todas estas cosas, esto representa la entropía de la radiación. Entonces, si la entropía de la radiación tiene que ser siempre igual a la entropía del agujero negro, y la entropía del agujero negro está acotado por arriba por esta curva de arriba, significa que la entropía de la radiación siempre tiene que quedar por debajo de la curva amarilla. Entonces, yo por acá voy bien, no pasa nada, pero toda esta parte de la curva no puede ser. No puede ser que tenga más entropía que lo que me dice la curva amarilla, porque esta es la máxima entropía que puede tener el agujero negro. Y yo tengo que tener la misma entropía, la radiación tiene que tener la misma entropía que el agujero negro. Así que la entropía de la radiación, si yo fuera capaz de describir detalladamente el proceso de evaporación, debería tener una pinta así, la curva verde. Y bueno, en realidad, bueno, esto podría ser una cosa redondeada, etc. Esto es una cosa esquemática, pero bueno, esta es la forma esquemática que uno podría esperar que tuviera
la entropía de la radiación en función del tiempo cuando uno describe el proceso de evaporación de forma detallada. Y esta curva se conoce como la curva de Page. Page era un señor. Es un señor, es un físico que ha trabajado mucho en estos temas. Y él es el que pensó que la entropía de la radiación debía describir esta curva. Y lo que se ha hecho en el último año es, o sea, lo que no se había podido hacer hasta ahora es derivar esta curva a partir de primeros principios, y esto es lo que se está logrando hacer en el último año. Eso se empezó a hacer usando holografía, y yo se lo voy a explicar en un modelo que es una tontería, es un modelo de juguete que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, es un esquema para que ustedes se lleven una vaga idea de cómo funciona esto, al menos en el contexto holográfico. Ya les digo que esto se ha desarrollado más adelante sin necesidad de usar holografía. Entonces la idea es la siguiente. Bueno, la primera cosa es que en ADS los agujeros negros en realidad no se pueden evaporar. Es imposible que un agujero negro se evapore en ADS porque resulta ser, eso no se lo puedo explicar, pero resulta ser que la radiación emitida por el agujero negro llega al borde y se refleja en un tiempo finito. A pesar de que el borde está a distancia infinita, la radiación llega al borde y se refleja en un tiempo finito. Significa que el agujero negro empieza a radiar, pero esa radiación se refleja en los bordes y vuelve a caer en el agujero negro. Entonces el agujero negro no tiene tiempo de evaporarse, porque la radiación que emite la va absorbiendo de vuelta después de ser reflejada en el borde. Entonces, uno, para describir la evaporación de un agujero negro en ADS-CFT, tiene que modificar un poquito las cosas. Entonces acá les cuento un modelo de juguete de cómo uno lo podría hacer. Y el modelo es el siguiente. Es un agujero negro que, digamos, es un agujero negro que está embebido en una cosa que tiene la geometría de ADS, pero tiene una topología distinta. Y esa topología lo que tiene de distinto es que en lugar de tener un solo borde, tiene un borde, o sea, en lugar de tener un borde que tiene una sola componente, tiene un borde que tiene varias componentes, que son acá estas tres componentes de acá. Entonces, en el borde tengo una CFT y esa CFT modela la radiación de Hawking. Entonces, el proceso de evaporación se modela como que a medida que pasa el tiempo van apareciendo más y más componentes del borde. Entonces, bueno, después de un rato hay una componente más, después de un rato más hay todavía una componente más en el borde. Entonces, para calcular, bueno, acá no está dibujado, pero la idea también es que el agujero negro, que es este círculo de acá, se va haciendo cada vez más chico. Entonces, bueno, para calcular la entropía de la radiación, bueno, lo que tengo que hacer es aplicar, o sea, la radiación está descrita por la CFT que yo tengo en el borde. Entonces, para calcular la entropía de la radiación, aplico Ryuta-Kayanagi, aplico la fórmula de Ryuta-Kayanagi. Entonces, tengo que buscar la superficie más chica, que no tenga borde, porque me interesa la entropía de toda la radiación, es decir, la entropía de todo el sistema. Entonces, una superficie más chica, que no tenga borde y que sea homóloga al borde de todo este espacio, que son estas tres cosas que tengo acá. Entonces, en principio hay dos candidatos para eso. Un candidato es gamma, que está compuesto por estos tres círculos, y otro candidato es gamma prima. Entonces, al principio del proceso, el borde tiene pocas componentes, y entonces gamma tiene un área más chica que gamma prima. Entonces, la superficie de Ryuta-Kayanagi es gamma, y entonces la entropía de la radiación es proporcional al área de gamma. Entonces, el proceso de evaporación sigue, aparece una componente más, por ejemplo, y entonces la entropía de la radiación aumenta. Ok, perfecto. Esto está de acuerdo con este dibujo, la entropía de la radiación aumenta, pero llega un momento en el que, bueno, al mismo tiempo el agujero negro se va haciendo cada vez más chico, entonces gamma prima se hace cada vez más chica. Llega un momento en que gamma deja de ser la superficie de Ryuta-Kayanagi, deja de ganarle a gamma prima. Llega un momento en que quien gana es gamma prima. Y entonces cambiamos de régimen. Ya no es esta la superficie de Ryuta-Kayanagi, sino que es esta. Y entonces, ahí como el agujero negro cada vez se va haciendo más chico, bueno, esta superficie cada vez es más chica, entonces la entropía de la radiación cada vez es más chica, tal como, o sea, entonces recuperamos la curva verde, recuperamos la curva de Page. Bueno, esto es un modelo muy tonto, digamos, de esto. Esto está hecho con mucho más detalle en el contexto de holografía, de forma mucho más seria, pero yo quise darles un flavor de cómo funciona esto, y es más o menos así como les he contado.
Bueno, entonces acá les puse unas referencias, pero no las voy a describir en detalle porque me pasé la hora, así que simplemente paro acá y le doy paso a Juanma. Después, si tienen consultas, las podemos charlar después de que hable Juanma. No pasa nada, Guillem. No, todo tuyo, Juanma. Paro de compartir. Dale. ¿Se ve ahí? ¿Estamos viendo? Ven que busco el Sí. chat. Ahí va. Bueno, entonces vamos a arrancar la segunda parte de esta clase. Y como dijo Guillem, la idea va a ser contarles más que nada un poco, no sé si ya fenomenología, fue un poco benévolo Guillem en ese sentido. Es más que nada un poco de cultura general, digámosle, ¿sí? Estos objetos, que son los agujeros negros, son bastante fascinantes por sí. No solo por todo lo que estuvimos viendo, sino por muchas otras cosas. Entonces la idea ahora es que explicarles un poco estas cosas fascinantes que pasan con estos agujeros negros, así de modo de cultura general o un poquito de fenomenología también vamos a meter. Entonces, voy a arrancar retomando una pequeña discusión que había explicado Guillem la clase anterior, ¿sí? Habíamos visto que la temperatura de Hawking, en el caso de un agujero negro de Schwarzschild, venía dado por esta formulita de acá. ¿Sí? Acuérdense, la temperatura se definía como 1 sobre 8 pi m, y lo que hacemos acá es incorporar unidades. ¿Sí? Me voy a detener un segundito, nos vamos a explicar cómo se incorporan, más que nada para que les quede a ustedes. ¿Sí? La temperatura, como sabemos, tiene unidades de Kelvin, y acá estamos con unidades de masa. Entonces, ¿cómo hacemos ese traspaso, no? Bueno, primero nos sacamos de encima la unidad de masa, entonces nos aparece una masa de Planck. Ahora queremos hacer aparecer una temperatura, y de todas nuestras constantes que seteamos a 1, la que involucra la temperatura es K. Entonces ponemos K, ¿sí? Que si no se acuerdan es energía sobre temperatura, entonces va 1 sobre K. Y estos factores que aparecen, m, c cuadrado, viene para contrarrestar la parte energética en unidades de K. Entonces, esto simplemente cómo se calculaba. Lo que hemos visto es que para el caso en que la masa que estamos viendo es la masa del Sol, la temperatura era muy ínfima, tan ínfima, que es 10 a la menos 8 Kelvin, que la temperatura del fondo cósmico de radiación, el CMB, que es de unos 3 Kelvin, nos hacía imposible detectar la temperatura de Hawking para este caso de un agujero negro de una masa solar, ¿sí? Entonces la pregunta que ahora voy a encarar es al revés, ¿no? Es decir, si yo quiero que la temperatura que radia un cuerpo, un agujero negro, sea mayor que la temperatura del CMB, es decir, mayor que 3 Kelvin, ¿cuánto tendría que ser la masa? ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a concentrar ahora. Entonces, si yo quiero que la temperatura sea 3 Kelvin, como dije, la masa es lo que tenemos que despejar, y llegamos a que la masa tiene que ser de 10 a la 22 kilogramos, que esto pareciera que no nos dice mucho, pero en términos de masas solares, si recuerdan, la masa solar es de 10 a la 30 más o menos kilogramos, entonces estamos hablando de 10 a la menos 8 masas solares. ¿Sí? Es decir, si yo quiero llegar a 3 Kelvin, que ya por sí es una temperatura muy chica, yo tengo que disminuir la masa de mi agujero negro en 8 órdenes de magnitud con respecto a una masa solar. Ahora bien, esto que, digamos, sabemos que la temperatura va como la masa, pero podemos decir, ok, esta es la masa que tiene, pero ¿qué tamaño tendría nuestro agujero negro? Entonces, por eso calculamos el radio de Schwarzschild y llegamos a que el radio de Schwarzschild es de unos más o menos 60 micrómetros. ¿Está bien? Es decir, un agujero negro con masa de 10 a la menos 8 masas solares tiene un radio de Schwarzschild de 60 micrómetros. Es decir, tiene el grosor de un pelo, más o menos. Entonces, acá se presenta un problema. Pues si queremos ver temperaturas temperaturas mayores al CMB, lo que tenemos que hacer es disminuir la masa. Pero al disminuir la masa, también estamos disminuyendo el radio de Schwarzschild y por ende el agujero negro en sí, digamos.
tal es la reducción que llegamos a que tenemos que buscar un pelo en el universo. O sea, no una aguja en un pajar, sino un pelo en el universo. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esto es un gran problema si lo queremos observar o detectar o inferir. Entonces, ¿de qué otra forma podemos ver un agujero negro de este tamaño? ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ok, ¿qué pasa con la gravedad? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron análisis de digamos, temperatura, radio, masa, etc. Pero ¿qué pasa con la gravedad de los agujeros negros? Así que esto no estuvimos charlando mucho. Entonces, vamos a ver un poco qué pasa con eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora con esta imagen bien fancy es los efectos gravitacionales de los agujeros negros. Entonces, retomo un poco también lo que habíamos visto la vez pasada, y es que la gravedad superficial se define como 1 sobre 4 veces la masa. Lo que nos decía era más o menos qué tanta atracción gravitatoria tiene el agujero negro. Lo que podemos inferir de eso es que cuanto más masa tenemos, menos es la gravedad superficial. Ahora, eso trae aparejado que, como el radio de Schwarzschild es 2 veces la masa, acuérdense que acá estamos poniendo todas las unidades a 1, ¿sí? O sea, la realidad del radio de Schwarzschild es 2 veces G, o sea, la constante de Newton, por M dividido C cuadrado, ¿sí? Pero acá estamos seteando todo a 1. Pero en este análisis cualitativo, lo que estamos diciendo es que si aumentamos la masa, por ende, aumentamos el radio, disminuye la gravedad superficial. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que cuanto más grande es un agujero negro, menos fuerte en el sentido gravitatorio va a ser. ¿Sí? Esto pareciera ser un poco antiintuitivo, ¿no? O sea, un agujero negro, cuanto más grande es, menos fuerte, entre comillas, es. ¿No? Parece medio loco. Pero sin embargo, esto es algo que sucede y que se observa, y tiene un nombre muy particular que se llama la espaguetificación, y viene por lo siguiente. Debido a las fuerzas de mareas, que también los pueden llamar tidales, ¿sí? Que muchas veces figura así, cuando algo cae a un objeto, cae a un agujero negro, ¿sí? Sea un astronauta ficticio, o una estrella, o lo que sea, el mismo se va a estirar. Es decir, lo mismo que pasa cuando es de día y de noche en la Tierra, con las mareas debido a la atracción de la Luna, lo mismo pasa con la atracción de un agujero negro. Es decir, cuando estamos cerca de un agujero negro, va a haber fuerzas tidales o fuerzas de marea que nos van a atraer más o menos en nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Lo que quiero decir es lo siguiente. Imagínense que tenemos una estrella, que es este circulito, y está cerca de un agujero negro. Debido a las fuerzas de marea, la estrella va a sentir distinta atracción gravitatoria en las distintas partes de esta estrella. Precisamente la parte que está más cerca del agujero negro se siente más atraída al agujero negro, y por eso genera como esta estela, que es justamente lo que se denomina como que el agujero negro devora la estrella. ¿Está bien? Esto es un efecto que se llama, como dije recién, espaguetificación, que se ilustra muchas veces con un ejemplo del astronauta cayendo y los pies mucho más estirados que la cabeza, y por eso se llama efecto espagueti. Lo interesante de esto es que se observó, y acá les dejo un link para que vean un video por si quieren verlo, se observó como un agujero negro o algo devoraba a una estrella. ¿Sí? En este video que lo llevaron a cabo el observatorio Europeo del Sur, European Southern Observatory. Bueno, ahí hay un video de lo que observaron, y hay un paper obviamente de eso, por si lo quieren chusmear. Hablan precisamente de este efecto. ¿Sí? Ven, en la imagen es esto que les acabo de contar, pero no tan ideal. ¿Sí? Entonces, ahí hay un pequeño video muy ilustrativo, en el paper también hay imágenes ilustrativas por si quieren ver este efecto en verdad, ¿sí? Esto se midió en 2018, se publicó en 2019 más o menos, así que es algo bastante reciente, ¿sí? Pero es un efecto que pasa, es decir, el agujero negro de verdad chupa cosas, ¿sí? Y las chupa de tal manera que genera este efecto de marea. Entonces, bien, también como está el radio y la temperatura, podemos hablar de qué pasa con la densidad de los agujeros negros. Muchas veces se suele escuchar que los agujeros negros son los objetos más densos que existen, ¿sí? Cuando uno va a charlas y demás, siempre como que se lleva esa idea, ¿no?
es tan denso que deforma el espacio-tiempo, etc. Bueno, acá vamos a ver qué pasa con la densidad, ¿sí? Y cómo se relaciona con los parámetros que estamos viendo, ¿sí? Que son más o menos el radio y la masa. Pues supongamos, y esta es una suposición muy ideal, obviamente, ¿no? Porque primero estamos suponiendo que es esférico, que eso está bien, pero después estamos suponiendo, entre otras cosas, que por ejemplo la masa dentro de un agujero negro la conocemos y es uniforme, así que ya tenemos dos ahí, y otra cosa más, ¿sí? Pero para lo que vamos a tratar de ver, o sea, las conclusiones que vamos a llegar, esta pequeña aproximación sirve bastante bien, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una densidad, que es masa sobre volumen, ¿sí? El volumen 4/3 pi por el radio de Schwarzschild al cubo. Entonces vamos a ver qué pasa con la densidad. Entonces, imaginemos que tenemos la misma situación de antes, es decir, una masa solar es nuestra masa que estamos analizando. Entonces llegamos a que la densidad del agujero negro es 10 a la 19 kilos por metro cúbico. ¿Está bien? Recuerden que para estas masas, es decir, una masa solar, el radio en el cual estaba el agujero negro, es decir, el radio de Schwarzschild, era unos 3 kilómetros. ¿Está bien? Entonces, en una esfera de 3 kilómetros de radio, hay una densidad de 10 a la 19 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Es decir, es una densidad gigante. Por eso se dice que el agujero negro es muy denso. Ahora, hay una pequeña sutileza acá, ¿no? Y es la siguiente. ¿Qué pasa si en vez de una masa solar tenemos agujeros negros más grandes o más chicos, ¿sí? Acá nos vamos a concentrar con agujeros negros supermasivos, ¿sí? Aprovecho también para introducir esta nomenclatura. Agujeros negros supermasivos, estamos hablando de agujeros negros que tienen entre 10 a la 5 o 10 a la 10 masas solares y radios de Schwarzschild del orden de unidades astronómicas. Es decir, agujeros negros que tienen el tamaño de la distancia Sol a la Tierra. Y masa, ¿sí? Es decir, son agujeros negros gigantes. Por eso se llaman supermasivos, ¿sí? No solo porque la masa es gigante, sino también porque su radio es gigante, es decir, órdenes de magnitud mucho, mucho más de los que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa para un agujero negro supermasivo? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo piensan que va a cambiar la densidad? ¿Va a aumentar, va a disminuir? ¿Cuánto, poco, mucho? ¿Alguien? Parece que va a disminuir porque la densidad abajo tiene dividiendo el radio de Schwarzschild al cubo, y como el radio de Schwarzschild va como la masa, como que va a quedar abajo dividiendo la masa. Entonces, mientras más grande la masa, más pequeña la densidad. Muy bien, muy bien. Exactamente eso es lo que iba a remarcar ahora. Muy bien. O sea, la idea, o sea, pareciera que cuanto más masa, más densidad, porque no, la densidad va como la masa. Sin embargo, que ten en cuenta, como dice acá bien Gonza, el radio de Schwarzschild va como la masa también. Entonces, en realidad, la densidad va como la masa al cuadrado, dividiendo. Entonces, cuanto más grande un agujero negro, menos denso es. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa en este caso que analizamos, y vamos a tomar una masa de 10 a la 8 masas solares, es una masa intermedia. Bueno, si reemplazan eso, van a ver que la densidad a la que llegamos es más o menos la densidad del agua. ¿Sí? O sea, no es muy difícil de ver, ¿no? Si la densidad era 10 a la 19, y como va como la masa al cuadrado dividiendo, entonces si tenemos 10 a la 8, estamos sacándole 10 a la 16 más o menos, entonces nos queda más o menos 1000 kilos por metro cúbico, que es la densidad del agua, ¿sí? Entonces fíjense que es muy antiintuitivo estos dos resultados que llevamos recién. Por un lado vimos que cuanto más grande el agujero negro, menos gravedad superficial tenía, es decir, menos nos atraía. El mismo resultado, o digamos, análogo, llegamos si analizamos la densidad. Es decir, cuanto más grande es, menos denso es. ¿Sí? Entonces, estos resultados son, digamos, por lo menos a mí, a priori me resultaban antiintuitivos, o cuanto menos peculiares, ¿no? Digamos, cuanto más grande tenemos el agujero negro, si quieren, menos peligroso es. Una cosa así, ¿no? Es un efecto bastante loco, ¿no? ¿Qué se esperaban ustedes que pasase? O sea, ahora con el diario de lunes ya es más fácil, pero...
Es decir, la conclusión es cuanto más grande un agujero negro, mejor si vamos a caer en él, más o menos, ¿no? Bueno, entonces la conclusión a la que llegamos es eso, ¿no? Cuanto más grande, menos pesado, y cuanto más chiquito, más peligroso. Esa sería como la conclusión que nos llevamos. Bueno, entonces todo lo que conté, obviamente que fue muy cualitativo, ¿sí? Muy con los dedos, pero nos llevó a una conclusión que es cierta en realidad. O sea, cuanto más grande un agujero negro, si quieren, entre comillas y muy comillas, menos daño nos hace. Es decir, vemos que la densidad puede ser más o menos que la del agua. Es decir, si atravesamos un agujero negro, casi que no nos vamos a dar cuenta de que estamos cambiando de densidades, ¿sí? Si quieren. Es algo muy loco. Ahora, hay una sutileza acá, obviamente, y es que en realidad lo que nos va a interesar a nosotros, si vamos a cruzar un agujero negro, en el supuesto caso, es qué pasa con los efectos gravitacionales. Pues está bien, dijimos que la gravedad superficial disminuía, pero ¿cuánto disminuye? O sea, así todo es muy grande. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hablar ahora es un poco de los efectos gravitacionales que tienen agujeros negros, ¿sí? Y esta es la parte más fenomenológica de la charla de hoy, ¿sí? Entonces, la imagen que empezó estas diapositivas era esta de acá, y lo que quiero explicar ahora es un poco qué es esta cosa de acá, ¿está bien? Esta es una imagen tomada del telescopio Hubble, no me acuerdo en qué año, pero hace bastante tiempo ya, y son un montón de estrellas, galaxias, etcétera, que se ven como con cierto patrón, si quieren verlo, o con cierta deformación, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, sí, efectos que tienen los agujeros negros es justamente, como bien saben, deformar las trayectorias, en particular de la luz. ¿Está bien? Entonces, la luz cuando pasa cerca de un agujero negro se ve deformada, precisamente por todo lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? O sea, los agujeros negros son objetos muy densos, ¿sí? O sea, vimos que podían no ser tan densos, pero que la gravedad que tienen es tal que deforman el espacio-tiempo de manera que la trayectoria de la luz se ve deformada. Entonces, lo que estamos viendo acá es lo que se conoce como lensing o lentes, y es el efecto que produce un agujero negro o un objeto muy masivo, ¿sí? Hasta este momento no se sabe muy bien, pero un objeto muy masivo en la trayectoria de la luz. Entonces, para ver esto voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda un poquito mejor. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar. Para que se entienda un poco más qué es todo esto acá. Entonces, imagínense que tenemos acá un agujero negro. ¿Sí? Este círculo acá es un agujero negro que es muy masivo, bien compacto y demás. Y nosotros estamos acá observándolo. Obviamente todo esto estamos en distancias astronómicas gigantes, ¿no? Yo no veo el Entonces, dibujo. Yo no sé si lo ven los chicos, ¿eh? ¿se ve el dibujo? El costado. Ajá. A ver, vamos a... A ver, esperen que... ¿Ahí se ve? No, tampoco, ¿no? ¿O sí? No se ve. Quizá puedes tratar de dejar de compartir y volver a compartir, no sé. A ver. Vamos a salir y volver a entrar. Si no, lo hago acá, en el whiteboard, ¿sí? ¿Acá se ve? Ahora sí, se ve. Buenísimo. Bien, entonces lo que decía es lo siguiente. Imaginen que tenemos un objeto compacto acá, que es un agujero negro, y estamos observando acá una estrella que está justo atrás del agujero negro, ¿sí? Esto acá. Bueno, ¿qué pasa con la trayectoria de la luz de esta estrella cuando pasa cerca de un agujero negro? Entonces, veamos qué pasa con los rayos que pasan precisamente cerca de un agujero negro. Entonces, tenemos, pero voy a hacerlo con otro color, así no nos confundimos. Tenemos una trayectoria que es esta, ¿sí? Y cuando pasa cerca de un agujero negro, por la atracción gravitatoria, tiende a acercarse al agujero negro.
Entonces, esto en realidad pega como una vuelta así. Si vemos el del otro lado también, va así, como que se quiere escapar, pero debido a la atracción del agujero negro, se deforma y va para adentro. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. Está dibujado un poco pobre, ¿no? Pero póngale un poquito de imaginación. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que nosotros estamos viendo esto y nos están llegando estos rayos de luz curvados. Entonces, este rayo de luz es como si viniese de acá, y este de acá es como si viniese de acá. Es decir, estaríamos viendo en realidad no a la estrella ahí, sino una estrella prima, si quieren verlo así, y otra estrella por acá. ¿Sí? Me salió muy navideño esto. Bueno, entonces, lo que estamos viendo en realidad no sería esta estrella en sí, sino que debido a que la luz se deflecta, lo que estamos viendo es a esta estrella, pero visto dos veces en dos posiciones distintas. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como lentes gravitacionales, ¿sí? Porque funcionan precisamente como una lente. ¿Sí? Entonces, esperen que dejo de compartir esto de acá y volvemos a donde estábamos recién. Entonces, todos estos líneas que ven acá son precisamente estos efectos, pero un poco deformados. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con un poco deformados? Bueno, el efecto que les acabo de explicar recién, así muy con los dedos, es cuando tenemos una estrella y lo que nosotros vemos es dos veces a esa misma estrella. Bueno, en realidad, todas estas cosas obviamente dependen de varias variables, entre ellas la posición de la estrella, la luminosidad, la posición de nosotros, si está inclinada o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, depende de varios factores que depende cómo estén, vamos a ver una cosa u otra. Bueno, si la estrella está en una posición particular, ¿sí? Que no vamos a analizar, pero imagínense más o menos que vamos a tener una estrella que se va a ver más o menos deformada, y obviamente no vamos a tener solo dos, sino podemos tener muchas imágenes de esa estrella. Entonces, no vamos a tener una sola estrella, sino varias estrellas, es decir, básicamente como una línea de esa estrella. Entonces, eso es lo que estamos viendo más o menos en estas deformaciones de acá, ¿sí? Y no solo que vemos imágenes múltiples, sino también deformaciones de las estrellas, como pasa con las aberraciones en cualquier lente, ¿sí? Entonces, todos estos efectos que ven acá son imágenes múltiples de, por ahí, una misma estrella, o deformaciones de alguna galaxia o una misma estrella. ¿Está bien? Entonces, este efecto contado muy con los dedos es lo que se conoce como lensing gravitatorio, o lentes gravitatorias, y es uno de los efectos más potentes o más útiles que hoy se usa un montón de veces para agotar varios parámetros de diversas teorías de relatividad general, cosmología, etc. ¿Sí? Entonces, algo que también está relacionado con lensing es, ok, ¿qué pasa si no estamos viendo digamos, cúmulos de galaxias o al universo en sí, si no estamos viendo el agujero negro? Es decir, nosotros sabemos que el agujero negro, digamos, es tan potente la atracción que genera que hace que la materia que está a su alrededor se convierta en un plasma. Es decir, la materia alrededor de un agujero negro es plasma. Entonces, si estamos observando un agujero negro, podemos ver qué pasa con ese plasma que se encuentra alrededor. Esta es una imagen, obviamente no es real, si es un dibujo, pero ilustra bastante bien qué es lo que pasa con la luz cerca, y acá cerca de un agujero negro es literalmente muy cerca. Y la explicación es lo mismo que vimos recién, ¿sí? El agujero negro tiene plasma cerca de él que se encuentra girando, en el caso de que el agujero negro sea rotante, ¿sí? Entonces, vamos a tener un agujero negro en el medio con un disco de plasma alrededor. Ahora, ¿qué son estas cúpulas superior o inferior que se ven acá? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo vemos así? Bueno, este es el mismo efecto que pasa de lensing, solo que llevado al extremo. ¿Está bien? Como dije recién, tenemos, imagínense, tenemos un círculo o una esfera y un disco que es nuestro plasma. Nosotros, si vemos al agujero negro de frente, vamos a ver solo la parte de frente, valga la redundancia, del plasma, pero la parte trasera no la vamos a ver, porque está tapada por el agujero negro.
Sin embargo, como el agujero negro tiene tal deformación en el espacio-tiempo, la luz se va a ver modificada, ¿sí? La trayectoria de la luz se va a ver modificada. Entonces, la parte de atrás del agujero negro, o sea, la parte de atrás del disco de plasma del agujero negro, que supuestamente no veíamos, sí lo vamos a ver por efecto de lensing. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, justamente lo hemos deformado y va para arriba y para abajo, que son estas cúpulas de acá. Entonces, si lo vemos de frente, pareciera como tenemos una forma muy, muy loca, ¿no? Es como, ¿qué es esto? O sea, es un disco, pero pega la vuelta por acá y acá es un rulo. No, en realidad es un disco, pero por la deformación de la luz, la parte de atrás del disco la hemos deformado en estas dos semidiscos superiores e inferiores. ¿Está bien? Entonces, muchas veces cuando ven esta imagen, lo que está pasando es lo que acabo de contar. ¿Sí? Es un efectos de lensing, que es lo que conté recién en la diapositiva anterior, pero llevado al extremo. Acá les dejo un videíto, que es una simulación que hizo una gente, no me acuerdo dónde, pero es cómo sería si estuviésemos cayendo en un agujero negro. Sí, es una simulación muy divertida, dura 4 o 5 minutos, que es 360 grados. Entonces, para quien quiera jugar, se pone el celular ahí y va viendo qué pasa a medida que van cayendo en un agujero negro, y van a ver precisamente cuando están cerca de este objeto, la luz se va a ir deformando de esta manera. Si vieron Interestelar, también va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir, quiero agregar algunas cositas extra que, digamos, la idea original era contar, pero no quisimos extender demasiado la clase de hoy, así que se las dejo a ustedes para que vean, ¿sí? La primera de todas, como dice acá, es una charla que dio Gastón Girouet hace unos años, en una charla TED, por ahí la vieron, y habla de lo que voy a contar ahora muy por arriba, ¿sí? Estos objetos tan fascinantes que son los agujeros negros, tienen un montón de peculiaridades que son, entre otras cosas, las que vimos, pero también hay otras tantas que no vimos y tampoco vamos a contar, pero es, por ejemplo, qué sucede con el tiempo cerca de un agujero negro. ¿Está bien? Por ahí les suena la famosa paradoja de los gemelos, ¿sí? Entre otras cosas. Y contado así muy por arriba, básicamente lo que pasa es que cuando estamos cerca de un agujero negro, el tiempo se va deteniendo o se va, digamos, va pasando más lento que si estuviésemos lejos. ¿Está bien? Eso es una de las tantas cosas que pasa si estamos cerca de un agujero negro, y es algo interesante, ¿no? Porque, digamos, hay muchas cosas que se pueden decir, pero estas cosas, si quieren más filosóficas para discutir, están buenas, pero ya nos exceden un poco, ¿sí? Entonces, para quien quiera ver un poco estas cosas extra de qué pasa con el tiempo cerca de un agujero negro y diversas paradojas y cosas fascinantes, les recomiendo la charla de Gastón, ¿sí? Que está acá linkeada. Otra cosa también que, digamos, para recomendar para quien tenga ganas es nuestro viejo y querido amigo Januszewski, que vuelve a aparecer acá, y es lo siguiente. Sabemos que, digamos, lo que se cumple para agujeros negros es que la segunda ley generalizada, es decir, la entropía del agujero negro más la entropía de lo que está afuera, tiene que ser mayor que cero. ¿Está bien? Vimos que las entropías particulares pueden ser menores, y a esta altura ya no nos tiene que sorprender, sino solo tenemos que hacer la pregunta adecuada. Entonces, para ir un poquito más allá de esa pregunta es, ok, ¿vale Jarzynski en este caso? O sea, cuando consideramos este sistema, ¿qué pasa? Bueno, este paper de acá, que es una letter en realidad, es un Physical Review Letters, es de hace algunos años, hace como 10 años más o menos, ¿sí? Y trata de ver justamente esto, ¿no? ¿Qué pasa con la entropía, o sea, en este caso la segunda ley, cuando estamos cerca de un agujero negro? No hay muchos, o por lo menos yo no encontré muchos trabajos que hablen de esto precisamente, ¿sí? De Jarzynski o de Crookes cerca de agujeros negros, y creo que, digamos, la principal cuestión es que no sabemos o no podemos definir bien qué son los estados de los agujeros negros, ¿no? O sea, qué es tener trayectorias microscópicas, o no trayectorias, sino qué es microscópicamente un agujero negro, ¿no? Entonces, creo yo por ese motivo que no hay tantos trabajos de ese estilo. Pero bueno, este trabajo, si tomamos conocidos, si tomamos como que sabemos lo que es un estado del agujero negro, entonces este pequeño artículo se puede leer y van a ver que llegan precisamente a lo que esperamos, que es que también se cumple la segunda ley en este sentido estadístico, ¿sí?
obviamente tomando como sabido y conocido y sin cuestionar que sabemos lo que es un estado microscópico. Pero bueno, si hacemos la vista gorda en eso, podemos darle para adelante a este paper, ¿sí? Si lo van a leer, yo les aviso, es la anotación que usan es un poco medio fea, muy engorrosa, pero quédense con la idea general, ¿sí? Entonces, bueno, con esto ya tenemos esta pequeña clase de divulgación un poco fenomenológica, un poquito con números. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto, de lo que habló Guillem antes? Bueno, entonces paro la grabación y seguimos. Dale. Yo dejo de compartir. Y bueno, estamos